Hola, buenos días. Por acá nuevamente reunidos en nuestros lives de cada miércoles. Feliz de estar acá con todos ustedes. Ya los seguidores por acá se están conectando. Ya mi invitada también está súper pendiente. Ya por acá la voy a invitar. Ya por acá la voy a mandar la invitación. Preguntas. Yo sé que es un tema bastante controversial en estos tiempos y que como papás necesitamos saber muchas cosas. Hola Angie, qué emoción. Ani, ¿cómo estás? Por Muy fin. bien, qué felicidad tenerte por acá. Ay, no, yo también feliz de que lo hayamos logrado por fin. Sí, por fin, un live muy esperado, muy anhelado. Les cuento un poquito, Angie y yo nos conocimos en este camino también de la crianza consciente y respetuosa, de la disciplina positiva. Angie está certificada en disciplina positiva para las familias Ujú. y fue una de mis estudiantes, de mis alumnas, en un taller de psicología, pues, de disciplina positiva para las Para parejas. pareja. Ahí ya nos conocimos mucho mejor en Medellín, estuvo acá visitándonos. Somos del grupo de psicólogos católicos, estuvimos en un encuentro, en un retiro de psicólogos católicos juntas. Y bueno, Angie en este camino de la adolescencia ha explorado muchísimo, es muy estudiosa, muy juiciosa, tiene emisora. Bueno, al final nos cuentas todo lo que tienes de material para compartir con estos papás de adolescentes tienes, yo he visto ahí en tus redes, tienes unos temas súper interesantes, talleres para adolescentes, de proyecto de vida, trabaja hermoso con los adolescentes. No es porque ya esté aquí presente, pero de verdad que hace un trabajo muy lindo. Pero quiero dejarte el espacio para que tú misma te presentes y nos cuentes un poco sobre ti y darte las gracias por haber aceptado esta invitación y estar acá con nosotros. No, Ani, gracias a ti por abrir estos espacios tan importantes, ¿no? De informar, de dar a conocer cosas que están ahí afuera y que a veces, pues, o por desinformación o porque no nos damos cuenta de la importancia que tienen, ¿no? Así que a ti gracias por la invitación, de verdad que es un live muy esperado, así que qué bueno. Yo me presento, soy Ángela Pradilla, soy psicóloga clínica. Trabajo con familias, con jóvenes, con adolescentes, todo el tema de desarrollo personal, de autoconcepto. Y digamos que la vida me ha llevado a formarme en temas de trauma, ¿no? Todos tenemos heridas y a veces tenemos experiencias en nuestra historia que nos marcan mucho y que generan un patrón de comportamiento. Entonces, me certifiqué en MDR y en Brain Spotting, que son dos metodologías para trabajar trauma. Y digamos, lo que más me gusta hacer es trabajar con las familias y los niños y adolescentes, porque creo que, pues, suena cliché, Ani, pero son el futuro, ¿no? Y si no le ponemos cuidado a nuestros niños y a nuestros adolescentes, pues nos esperan unas realidades sociales muy complejas. Y en este bagaje, lo que he venido estudiando, aparece el tema de la pornografía como un tema que empecé a ver muy frecuente en la consulta. Yo digo que a mí Dios me va soplando y empezaba a entender por qué ciertos comportamientos, por qué ciertos tipos de ansiedad, ciertas compulsiones y la pornografía, pues digamos que empecé a explorar todo este tema y lo empecé a estudiar por lo que me llegaba a consulta. El año pasado, bueno, ahorita al final les cuento, tuve la oportunidad de ser coautora de un libro para papás. Es una guía donde te decimos qué hacer, qué entender también de nuestros adolescentes, porque yo creo que a los papás se les olvida que fueron adolescentes. Entonces es un libro que da herramientas, sobre todo eso, que es muy claro, muy preciso y da herramientas de cómo manejar todo este tema de la pornografía. Así es, yo gracias a ti también yo empecé en ese mundo del MDR. Para los que se están conectando y no son psicólogos, el MDR nos ayuda, es una técnica o una estrategia utilizada en la terapia psicológica, en la terapia clínica, para ayudarnos a elaborar esos traumas de los que Angie está acá hablando, de esos traumas infantiles que traemos, esas heridas intergeneracionales desde la infancia que no sanamos y que se ven reflejadas posteriormente en alguna etapa del desarrollo. Entonces, qué rico que nos menciona sobre esto, porque es muy bonito ese trabajo que se hace con el MDR. Y este tema de la pornografía, que muchas veces no entendemos por qué nuestros hijos empiezan a cambiar comportamientos, a tener otro tipo sí, de retrasos en el desarrollo,
de cosas que ya tenían listas y empezamos a indagar, ¿será que no come? ¿Será que esto? ¿Será que tiene un problema en el colegio? Pero nunca se nos ocurriría pensar que tiene que ver con la pornografía. Entonces, bueno, empecemos como ya más en materia, Angie. Este tiempo en estos lives son muy corticos, yo te voy avisando y voy a estar pendiente de Vale. las preguntas. Ok, pues bien, yo creo que tenemos que, nuestro punto de partida, Ani, es entender que estamos en una era digital y tenemos que hoy ser papás que entran en esta era digital. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que estar enterados de qué tipo de aplicaciones hay, qué tipo de información ven nuestros hijos. A mí me pasa mucho en la consulta que es como, no tengo ni idea que existen esas páginas. Hace poco, y quiero contarlo acá porque es muy importante, me llegó el caso de una persona que veía hay un nombre que se llama Fan Show y es una página donde tú puedes poner tus propias imágenes desnudas, teniendo relaciones, pues pornografía de ti mismo para que otros consuman. Entonces es muy importante ser consciente que estamos en una era digital. ¿Qué es la pornografía? Pues es este contenido inmaterial que nos habla de la sexualidad, que sexualiza el cuerpo y que se da como, ¿no? Sin prevención, ¿no? Entonces, empezar a hacernos conscientes qué es la pornografía, porque a veces creemos que solo la escena que está en la cama, y perdona que sea tan abierta, Ani, pero creo que eso lo necesitamos. Entonces, solo ahí es pornografía. O sea, una imagen de tu cuerpo a una edad no apropiada se considera pornografía. ¿Qué pasa con nuestros niños? Empiezan a buscar, Ani, la pornografía entra por nuestras casas con cosas tan sencillas como quiero aprender a dar un beso. El niño pone en Google quiero aprender a dar un beso y le sale un montón de cosas que el cerebro empieza a generarte una estimulación de bienestar que te va pidiendo más, más, más y vas escalando los grados de consumo de pornografía. Yo he tenido casos desde que empiezan así, buscando quiero dar un beso, o el niño buscó, ese caso nunca se me va a olvidar, buscó osos peludos. Y desde ahí él empezó en una escala de ver imágenes de contenido sexual, pues que lo llevaron a sus 14 años a una adicción muy fuerte a la pornografía. Digamos que su punto máximo fue que empezó a buscar abusos sexuales con niños y eso le generaba placer. Entonces es entender que el contenido sexual va en escala y que nosotros como papás tenemos que hacer conciencia de lo que ven nuestros hijos. ¿Mm? ¿Qué pasa con el cerebro? ¿O por qué? Antes de qué pasa con el cerebro de nuestros adolescentes, ¿qué pasa con la pornografía? La pornografía es una droga que genera una adicción y que estas imágenes quedan como memoria en nuestro cerebro. No es algo que se va. Siempre le digo a la gente, cuando la gente tiene una adicción al alcohol, Ani, tú vas y tienes que salir a la calle a comprar la botella, te la tomas y en unos días se te va el efecto. Lo mismo con la droga, la marihuana, todo este tipo de alucinógenos, pero la pornografía no. Y yo tengo acá mi cerebrito porque siempre me encanta explicarle a la gente que la información llega a tu corteza y se instaura en tus memorias, en tus redes neuronales. Todo esto que vemos aquí del cerebro, así funciona nuestro cerebro, la pornografía construye nuevas memorias neuronales. Entonces no es una droga que tú vas a poder dejar, ¿no? Yo tengo niños que me dicen, es que no se me va la imagen, no se me va la imagen de lo que me mostraron, no se me va la imagen de lo que vi con mis amiguitos, porque ya formó una red de memoria. Y esto genera que la pornografía, al ser esta droga adictiva, se queda dentro de tu cuerpo, se queda dentro de tu sistema de creencias y esto sí influye en la manera como te relacionas con los otros y en tu adolescencia, en tu vida adulta, te va a marcar cómo llevas tu vida sexual, ¿no? Bueno, para los que no son psicólogos y están acá acompañándonos los papás, la parte que acaba de explicar Angie de la corteza cerebral o la corteza prefrontal es como si viéramos la manito así, ¿cierto? Y Ujú. ahí es donde se instaura todo lo que Angie nos decía, toda esa parte más importante, la parte madurativa del cerebro, todas las emociones, toda la parte del autocontrol, la función ejecutiva que nos permite planear, ejecutar, decidir. Entonces, y el cerebro aprende a través de lo que recibe del medio. Entonces, si Ujú. el medio empieza a recibir estos estímulos, se queda guardado en esa partecita del cerebro como una memoria fotográfica. ¿Qué pasa como con los adultos que nos están acá acompañando cuando vivimos un momento y pasó mucho tiempo y quedaron fotos ahí registradas y vemos esas fotos?
recordamos inmediatamente esos momentos y hacemos clic como en la escena. Eso es más o menos lo que Angie nos está explicando. Si es así, Angie, o algo más que decir Así ahí, es. es así más o menos lo que pasa en ese cerebro. Entonces, mira qué tan importante esto que acaba, pues yo acabo de aprender esto, Angie, qué impresión, porque sí, ellos ven por equivocación, o sea, yo les digo mucho a los papás, están, los mandamos, ay mami, es que tengo que hacer una tarea para mañana de cómo doblar un papel. Sí, vaya buscando en YouTube, que yo ya te alcanzo y yo ya te ayudo. Ujú. El niño buscó, apareció una ventanita emergente de algo que no es adecuado, lo abrió por curiosidad, era algo de pornografía, el niño se metió, empezó a sentir que por los sentidos sentía otro tipo de emociones en su cuerpo, entonces esa ventanita emergente le abrió otra y otra, y cada que ella se vaya a meter a YouTube o ese niño se vaya a meter a YouTube, le van a aparecer de este tipo de imágenes. Entonces por eso hay que acompañar mucho a estos adolescentes y a estos niños. Ahora, hay que saberlos acompañar. Yo siempre digo, Ani, que es muy importante entender a quién tengo en mi casa. Entonces, entender que en la adolescencia viene un montón de cambios que me parecen importantes para las personas que nos están escuchando y los que después vean el live, darlos a conocer y es a nivel emocional. Hay unas necesidades socioemocionales en el adolescente que son diferentes a la etapa de la infancia. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Empiezan a ser más impulsivos, quieren tener más reconocimiento social, se dejan llevar todo el tiempo por las emociones. ¿Y por qué pasa esto, Ani? Porque como tú decías, así en la mano o aquí en el cerebro lo muestro, nosotros lo llamamos la poda neuronal. Toda esta parte que lleva a la ejecución, que nos dice me va a comportar así, voy a parar en este momento, yo le digo a las papás, está en constante remodelación, o sea, literalmente se está Sí. remodelando. Y eso hace que tu hijo solo se relacione por esta parte que es la parte emocional. Son totalmente emocionales. Van al impulso, van a la necesidad de que lo quiero ya. ¿Y qué pasa cuando reciben la pornografía? Que es un estímulo que llega inmediatamente a generar neurotransmisores del bienestar. Entonces, yo estoy sintiendo rico, pues quiero más de esta sensación de sentir rico, de sentir placer, pues porque nuestro cuerpo está diseñado también para eso, ¿no? Nuestras terminaciones nerviosas nos dan ese placer. Entonces, ¿qué pasa con la pornografía? Estoy recibiendo una imagen que entra a mi cerebro, que está en remodelación y empiezo a sentir algo rico. Quiero quedarme ahí, ahí, ahí. Y si eso lo juntas y lo emparejas con que en el colegio soy el wow porque miren lo que traje, porque traje lo prohibido, porque es que mi mamá no se dio cuenta que vi esto en la casa, o imagínense que descubrí esto, y les genera cierto reconocimiento social, son cosas que se van empatando en ese momento del desarrollo que los papás no son conscientes, ¿no? Entonces a uno le dicen los papás, eso no le pongan cuidado a los del colegio, usted puede decir que no, no pasa nada. Hay una investigadora, ni que ahorita se me olvida el nombre, y él decía, el adolescente prefiere equivocarse en masa que ser el único diferente. Y tenemos por eso que saber acompañar a nuestros hijos, porque no puedo pedir a un adolescente que no te importe nada el colegio. Pues le va a importar porque su parte social es lo más importante. Otro punto clave en la adicción a la pornografía es cuando entran estas imágenes en el cerebro, Ani, empiezan a afectar el circuito de recompensa. Y el circuito de recompensa es clave para nuestra vida adulta. Es lo que nos dice espere, es lo que nos ayuda a tolerar la frustración o los momentos de espera que tenemos. Y eso hoy no lo tienen nuestros niños. Todo es inmediato. Entonces, la pornografía afecta ese circuito de recompensa que se está reestructurando en esta etapa del desarrollo y empiezan a sentir ese placer inmediato. Me quedo enganchado ahí, porque es que a nivel del cerebro me están pasando cosas, biológicamente están pasando cosas que generan comodidad, disfrute, y es normal pues que nos aferremos a eso, ¿no? Qué buenos puntos, Angie, porque mira que uno no lo ve, o sea, como que, no vio eso, fue una vez que vio, fue una vez que los amiguitos le contaron y ya, y no pasó nada, y mira que sí pasa. Ujú, sí pasa. Y ahí viene otro punto clave, Ani, y es, ¿qué hacemos cuando me doy cuenta que mi hijo ha consumido pornografía? ¿No?
O sea, digamos que tuviste la suerte que te diste cuenta. Digo, eso es una suerte. Cuando los papás me llaman, es que vio, imagínate, le digo, dale, gracias a Dios que te diste cuenta que tu hijo está consumiendo. ¿Cuántos no se dan cuenta? Entonces, ¿qué hacer cuando me doy cuenta que mi niño o adolescente está consumiendo pornografía? No te escandalices, no lo satanices, no le digas, eres un sucio, nadie te va a querer, eres un puerco. Y pongo estos ejemplos, Ani, porque es lo que yo me he encontrado en mi consulta, ¿no? Yo le dije que eso, no sé, las personas que son católicas o que tienen alguna creencia, eso es pecado, se te va a caer el pipí y entonces se te van a caer las manos. Ojo con la manera, y perdona ni que sea tan escueta, pero creo que es importante hablarlo así, no va a pasarle eso. Y es cómo me acerco a mi hijo y le explico qué está pasando. Y si tú hoy no tienes la confianza para hacer eso con tu hijo, pues tienes que establecer ese canal de comunicación. Y por eso es muy importante, papás, que hablemos de la prevención. ¿Qué espacios tengo de comunicación con mi hijo? ¿Cómo me acerco ahí? ¿Cómo le puedo empezar a mostrar qué es ese contenido sexual? Colocándole el nombre a las cosas como son. Cuando tú desde chiquito le estás hablando de la mariposita y la florecita, cuando La llegues a la colita. adolescencia, la colita va a ser mucho más complejo entrar a explicar qué es ese contenido sexual que genera en tu cerebro y hacer esa psicoeducación tan importante. Entonces, clave, no satanizar, buscar un espacio con tu hijo donde puedas hablar de eso. Yo siempre les digo, busquen un espacio fuera de la casa. Vayan a comerse un helado, no sé, a comer una pizza. ¿Por qué? Porque eso hace que el ambiente sea más cálido para poder hablar de esa situación que seguramente es incómoda. Otro punto importantísimo de prevención es tengan los papás, hay muchas herramientas en internet de cuidado parental. Pónganlas, no se confíen. Ay, no, yo confío en mi hijo y mi hijo nunca va a hacer eso. No sabes si el compañerito se lo mostró, si le salió una burbuja en el computador y vio. Yo he hecho el ejercicio de entrar a YouTube, un video de muñequitos, cómo va escalando y va escalando hasta que te lleva un contenido sexual que puede generarle daño a tu hijo. Entonces, tener mucho cuidado con eso, ¿no? Tener un control parental adecuado, adecuado para la edad, con seguridad real, porque ahora los niños son súper avispados, digo yo, y logran romper todos estos, digamos que todas estas barreras de control y demás. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Pero también tenemos un caso, Ani, y es cuando los papás no se dan cuenta y el Eso te iba a niño lleva, preguntar. Cuando no se dan cuenta nunca y cuando ya toca entonces fondo el niño o la niña, ¿qué hacer ahí en esos casos? Pues porque lo que dijiste ahorita, bueno, dele gracias a Dios porque se dio cuenta. Si se dio cuenta, pues no sé, porque se asomó, porque de casualidad cogió el computador y se dio cuenta en lo último que el niño había visto era eso, bueno, por muchos motivos o porque lo encontró en la pieza, ¿cierto? Entonces ahí se dio cuenta, pero si no se da cuenta y ha pasado mucho tiempo, ¿qué pasa con ese cerebro? ahí es muy importante dos cosas. El comportamiento siempre va a cambiar y nos va a mostrar que algo está pasando. Entonces, no normalicemos lo que no es normal. Muchas veces llegan los papás, ay, eso es su adolescencia, ay, él se está portando así porque está cansón y está en su adolescencia y ya está. No, hay comportamientos que nos dicen que algo está pasando. Si tu hijo, o sea, yo los llamo las banderas de alarma y las banderas rojas. Si tu hijo está teniendo un lenguaje súper sexualizado, con palabras que uno dice, uy, ¿de dónde salió esto? Indaga si estás observando ese comportamiento en tu hijo. Si tu hijo está mucho más distante, reservado, que se aísla, observa por qué le está pasando eso. No todo se lo adjudiquemos y pongámosle la etiqueta, pues de es la adolescencia y ya está y va a pasar, porque pueden estar enfrentándose a cosas muy fuertes. Las relaciones con sus padres, ¿cómo están? Están cercanas, están distantes, están mucho más agresivos. Entender también que estos comportamientos están ligados por estímulos que ellos están recibiendo. Ahorita, Ani, hay muchos programas en Netflix que a mí me preocupan porque están dentro de un contenido de niños, pero cuando tú empiezas a ver la descripción de los capítulos, dices, ¿qué es esto? Hay uno puntual que quiero aprovechar el espacio y mencionarlo, se llama Big Mouth y es una serie como muy parecida como a Los Simpsons o muñequitos así, donde hablan todo sexual. Entonces es
mira la imagen y entonces tu miembro se puso grande, que yo digo, es un contenido que un niño que recibe esa información no sabe qué hacer. Entonces, observar mucho. Cuando no tenemos esa alerta, como que me di cuenta y vi, entré en el, porque tengo un control parental y me pude dar cuenta, observen mucho la conducta de sus niños porque ahí aparecen. ¿Qué es Nos importante, están preguntando Ángela? por acá cuáles series. Se llaman Mount, Big Mount. Si quieres, luego te los paso y en la descripción la pones. Esa es la más fuerte que he visto. Hay otra que se llama Derechos Humanos, también en Netflix, que generan o sea, tienen contenido sexual que puede ser pornográfico para los niños. Entonces, cuando no te has dado cuenta, observa a tu hijo que los comportamientos sí tienen comportamientos de alerta. Un lenguaje sexualizado, mayor agresividad, mayor distanciamiento de la familia, no quiero que entres a nada mío. Son, digamos que alarmas que nos pueden indicar que puede haber un consumo de pornografía. ¿Qué pasa cuando los niños ya están manifestando una adicción? Pues ahí es importante ayudarlos, acompañarlos, empezando a modular el material que están consumiendo. Yo cuando trabajo la adicción a la pornografía en los niños, lo trabajo con MDR porque genera trauma en cómo veo la sexualidad, en cómo veo el cuerpo del otro, objet, objetivizo todo, sexualizo todo. Entonces, hago una parte de psicoeducación muy importante con el niño y con la familia y lo acompaño con el manejo de MDR. ¿Por qué es importante con la familia? Porque a veces los papás dicen como, él tiene el problema y no sabemos acompañar. Entonces empezamos a etiquetar, ¿no? Es que tú eres sucio, entonces yo no te voy a volver a dejar que veas televisión o no vas a poder volver a usar el celular o el iPad y no son cosas reales porque estamos en una era digital. Y Acá la era digital. cochinos, acá muy paisamente cochinos. Exacto. Cochino, se le va a caer. Entonces, ese tipo de cosas lo único que hacen es generar más distancia emocional. Y una manera de sanar la adicción es conectar. Y bueno, tú me entiendes mucho ese término y es aprender a conectar con mi hijo, validar. Entiendo que te estás sintiendo así. Un punto clave para romper la adicción es que no haya secreto. Entonces, que yo le pueda decir a mi mamá, tengo ganas de ir a ver y no me va a decir, ay, usted está ahí pintado otra vez y entender, Ani, iba a decir esto al inicio, que esto le pasa a los niños y a las niñas. Hay mayor consumo de pornografía en los hombres, pero las investigaciones cada vez nos están mostrando que hay más conductas también en las niñas. Y también algo importante ahí que mencionaste, Angie, y es que se pierde mucho la confianza porque lo que como cuando pasa cuando un niño se desborda emocionalmente, o sea, mal llamado a las pataletas, contrólese que ya está muy grande, pero otra vez con lo mismo, no más pataletas. Entonces se rompe la confianza cuando no sabemos manejar esa situación, estamos nosotros también en un momento, no sé, ofuscados, con trabajo o algo, otra vez con lo mismo, ya empezaste otra vez. ¿Cuándo vas a aprender? No estamos pues en terapia. Dígale a Ángela, usted no le está diciendo a Ángela que a usted le pasa eso todavía. No, ya es hora de que ya lo haya dejado. Entonces, la culpa, los empezamos a cargar con mucha culpa y eso rompe inmediatamente la confianza. Y es entender lo que estamos diciendo, que, o sea, quiero que se queden con eso y es, la pornografía genera memorias. O sea, no vas a, o sea, es muy difícil que esas imágenes salgan del sistema. Entonces tenemos que hacer conciencia de eso, no es, hay otra vez estás pensando en eso, es que yo puedo estar estudiando y se me cuela la imagen. O sea, literalmente en el libro tenemos una imagen que me gusta mucho y es el niño con sus amigos y acá como un monstruo que viene y lo invade. Así funciona la pornografía. ¿Por qué? Porque en el cerebro está generando una reacción de bienestar, una reacción que tuve en el momento que recibí el estímulo y que quiero más, quiero más. Entonces, esa sensación de quiero más hace que empiecen a aparecer esas memorias fotográficas, pues que hacen daño y que puede ser que ya no estés viendo el programa pornográfico, pero que están almacenadas en tu memoria y generan la misma sensación que si la primera vez que lo viste. O sea, que se vuelve algo necesario, como una adicción que el cerebro mismo va pidiendo. Y me Exacto. imagino que si, o sea, si somos del grupo de los papás que no nos dimos cuenta, por ejemplo, entonces hay mucho más daño en el cerebro que los del grupo de los papás que se dieron cuenta a tiempo y pudieron hacer algo. Pero no quiere decir que con ninguna de las dos variantes haya algo por hacer. Siempre habrá algo por hacer porque el músculo
siempre será un órgano que puede reaprender y que si no se ejercita se atrofia, como todos los otros músculos. Exacto. Y qué pasa también es importante y es, entre más temprano nos damos cuenta, pues el consumo y el material pornográfico puede ser menor y puede generar menos daño. ¿Qué pasa cuando ya hay una adicción muy elevada y el consumo de pornografía es lo que te contaba de algún caso que tuve yo de consumía abusos sexuales de niños? Su sistema, en su cerebro hay una parte que genera empatía, ese lugar de tu cerebro donde se va generando la empatía, el estar con otro, se va atrofiando, y entonces sexualizo al otro tanto que pierdo la empatía. Y esto es lo que más adelante pues puede generar que sean personas abusadoras o sociópatas, pues porque esa parte del cerebro ya está dañada. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces nos quedamos en que la pornografía es simplemente una imagen y ya está, y eso no va a pasar nada. Yo tengo papás que me dicen, ay, yo vi, no estoy traumatizado, y yo veía revistas y no pasaba nada. Entonces ahí hay dos cosas importantes. Una, la ignorancia de creer que no pasa nada porque viste pornografía. Sí pasa, sí genera cosas en nuestro cerebro, en nuestro modo de relacionarnos. Y dos, también hacernos conscientes que la pornografía que había hace 10 años no es la misma que vemos hoy. Ahorita la pornografía es totalmente agresiva, da un mensaje de que la mujer es para maltratarla, para que el hombre tiene el poder sobre la mujer, la objetiviza. Entonces también tener cuidado en que no es la misma pornografía de hace más de 10 años donde salía la vieja en bola y ya está, sino ahora hay un contenido sexual muy importante. En España, Ani, hay unos índices de pornografía altísimos que están como consecuencia generando juegos sexuales donde se promulgan violaciones en grupo. O sea, eso fue una noticia esta semana que yo leí y decía, o sea, Dios mío, ¿de dónde surge esto? Pues de un contenido que empezó a ver el niño una vez y no le pusimos cuidado. Y ya genera juegos grupales y todo esto, porque Uh lo -huh, lleva a los grupos. Eso que dijiste es tan importante, Angie, porque mira, como todo, o sea, ay, a mí me pegaron y no me pasó nada, a mí me abandonaron y aquí estoy, soy todo un hombre hecho y derecho, pero si no lo trabajamos, sí pasa, o sea, sí tenemos que uh -huh. ser conscientes de que eso que pasó sí hace algo en el cerebro y que sí hay que trabajarlo, a mayor o menor medida, y que siempre se tiene que trabajar, porque se convierte, es como una bolita de nieve que crece. A veces pensamos, no, es que el abusador fue el que abusaron. Uh -huh. El sociópata fue el que le enseñaron, veía eso en la casa. Y mira, por simplemente una escena a repetición, puede Uh ser -huh. el futuro abusador. Yo siempre digo, Ani, que alguien que consume pornografía una vez no es un adicto, pero el adicto siempre vio una primera vez. Entonces, esto lo digo porque afuera se minimiza, ¿no? Es como es normal, no pasa nada, es la manera en que nuestros niños están aprendiendo la sexualidad. Necesitamos aprender a hablarles y formarlos en la sexualidad, porque lo que nos está educando en este aspecto tan importante y tan trascendente para el ser humano es la pornografía, es el internet, son los programas de televisión, son los videojuegos. Hay un videojuego que en este momento se me escapa el nombre, Fortnite creo que es el de los niveles. Cuando yo empecé a ver eso, porque tuve un par de niños en consulta que eran adictos al videojuego, me daba cuenta que ganaban puntos si entraban al burdel, ganaban puntos si violaban a la prostituta, ganaban puntos si mataban a... Entonces es hacernos conscientes de, no es porque seamos ni mojigatos, a mí me han dicho ayer es una mojigata y entonces, pero eso es la vida real. No, no es la vida real. Esto es una enfermedad y está siendo la pandemia de nuestros niños y adolescentes. Cada vez los índices de consumo de pornografía están más bajos. Niños de 7 años que o sea, a los 7 años vieron el primer link a la pornografía. No lo podemos seguir normalizando. A mí me tocó un caso, yo trabajé en un colegio 5 años como psicóloga de preescolar y me tocó un caso de una niña, estaba en jardín. El papá le regaló una tablet de regalo, pues le dijo, bueno, ya compré una nueva, le regalo la mía y se aseguró de estar formateada, pero en algún momento él había utilizado el contenido pornográfico
y la niña estaba en sus jueguitos o para lo que utilizaba la tablet y le empezaron a aparecer estas imágenes. La niña empieza en el colegio a explorar, a mirar si lo que había visto en esa imagen es real o no es real, existe en los niños y en las niñas, y en el baño entonces decía que les mostrara sus partes íntimas y todo eso. No es que la niña sea una depravada, porque entonces inmediatamente Ujú, nosotros papás, no, es que hay una niña depravada en el colegio porque está pidiendo esto, no es que la niña sea depravada, sino que está contaminada, o sea, mira lo que ocasiona en el cerebro y por eso quiere, a través de la exploración, que es la etapa en la que se encuentra normalmente el desarrollo, la niña, eh, mirar con sus amigos si lo que veo ahí es real o no es real y si eso existe o no. Entonces, mira que no es solamente porque vea una imagen y ya, y lo que tú dices, la pornografía ahora ha cambiado muchísimo. ujú. Y con eso que estás diciendo, Ani, hay algo importante también a entender en nuestros adolescentes y es su parte, en la parte del desarrollo psicosexual, ¿no? La adolescencia también, pues, viene cargada de un montón de hormonas, de sensaciones en el cuerpo, de cambios que ellos ni siquiera saben poner nombre a eso. Y también tenemos que ser conscientes de quién tengo en mi casa. O sea, tengo un niño que está viviendo este cambio hormonal, esta carga hormonal. ¿Cómo le ayudas a tu hijo a gestionar eso y no pasa nada o a satanizarlo, ¿no? Yo siempre les digo, el ejercicio, el deporte es una buena manera en la que ellos pueden empezar a filtrar todas esas hormonas que están tan alborotadas y que a veces mal conducidas pues nos llevan a empezar a tener este tipo de problemáticas como el consumo de pornografía. Así es, Angie. Ahorita hablaste pues como a nivel preventivo, pero ¿qué otras herramientas les podemos dar a estos papás para que tengan en cuenta en esta etapa de la adolescencia en la que ahora se ven muchas cosas, pues todo esto de los vapers, que eso sería otro tema de conversación Ujú, de los vapeadores y todo eso, y de, de las drogas, de todo esto que está pasando con los adolescentes desde temprana edad, porque eso ya es desde quinto, sexto de bachillerato, pero con respecto a la pornografía, ¿qué herramientas, qué estrategias les podemos dar a estos papás para que tengan en cuenta, aparte de esa conexión, de ese vínculo emocional que todos los días tenemos que trabajar para que se fortalezca con nuestros ujú. hijos y en una adolescencia sea mucho más fácil un manejo de estos, porque no es que yo lo hice muy bien en la primera infancia y yo estoy segura que en la adolescencia no va a pasar. Recordemos que ellos están inmersos en un mundo donde por más que vos lo hagas bien, a mí me encanta Carlos González porque él dice, usted preocupe por hacerlo bien. Ellos van a llegar a la adolescencia y van a tomar una decisión de pronto no la más acertada y no es que sea Ujú, culpa tuya, él está inmerso en una sociedad, pero como va a tener herramientas anteriores, ujú. dependiendo de esas herramientas y dependiendo de ese apoyo que tuvo de los papás y ese vínculo y de todas estas conexiones que se dieron, van a ser los resultados posteriormente frente a una situación que se le presente en la adolescencia. Entonces, como que otras herramientas o qué estrategias le podemos dar a estos papás, Angie, para que los niños no caigan en este consumo de la pornografía. Importantísimo los límites, ¿no? Hayan límites muy claros, mucha firmeza y mucha amabilidad. A veces me encuentra en consulta como, ay, ya está grande, él verá, yo ya le dije que él haga lo que él quiera. Ojo con eso, ¿no? ¿Cuáles son los límites que has venido construyendo desde la infancia para que en la adolescencia los sigan perdurando? Cuando no has construido límites en la infancia, es muy difícil ni ponerlos en la adolescencia, porque una característica del adolescente es que se creen omnipotentes. A mí eso que hablas tú no me va a pasar, tú estás loca, eso le pasa al vecino, a mí no, yo puedo todo, yo puedo con todo, no me va a pasar nunca nada. Entonces, tener límites súper claros, el manejo de la tecnología que también sea muy clara en casa, desde qué momento, hasta qué hora. A mí me aterra, tuve un caso muy cercano de una niña que a las 3 de la mañana estaba mandando mensajes por WhatsApp. Decía que es una niña de 8 años con un celular a las 3 de la mañana mandándole mensajes a sus amigas de WhatsApp. Entonces también tener unos horarios muy marcados frente al uso de los aparatos electrónicos, tenerlos a la vista, Ani, ¿no? A veces nos metemos cada uno en su cuevita, digo yo, con el televisor, el iPad, el celular, y ni me doy cuenta que está consumiendo a nivel de tecnología mi hijo. Entonces, tener estos, pues el computador, el iPad a la vista. Yo sé que estamos en una era donde los colegios te piden el iPad, el internet abierto, entonces
tener los cuidados parentales, fomentar conversaciones donde sus hijos puedan hablar con tranquilidad de lo que les pasa. A veces como tu hijo llega y te cuenta una historia. Mamá, en el colegio a fulanito, la mamá lo regañó porque le encontró una cerveza. Usted ni siquiera se le ocurra porque, mejor dicho, yo lo acabo. Ya rompiste la confianza totalmente. Te está contando la historia de un amigo. Bueno, ¿y tú qué piensas? También confiar en que ellos, no confiar, sino hacer conciencia de que ellos van formando su criterio y que es muy importante darle opciones limitadas. Al adolescente tenemos que darle opciones, ojo con esto, Ani, limitadas. No es, ¿quieres ir a estudiar o no? No tienes que ir a estudiar. ¿Cómo te vas a ir? ¿A qué te vas a levantar? Lo podemos elegir. Pero a veces cuando llegamos a esta etapa del desarrollo, las opciones se vuelven abiertas y eso entendemos como, ay, yo le estoy dando opciones, porque la psicóloga dijo, no, tu hijo necesita opciones limitadas y en el adolescente mucho más. ¿Cuáles son tus no negociables en la casa? Entonces, no soy rígido, pues hay cosas que no puedes negociar. La hora de dormir, donde se deja el computador o el iPad en el momento en el que vas a descansar. Entonces, esas son otras herramientas que les pueden ayudar a prevenir el consumo de pornografía. Qué buenas herramientas. Muy importante eso, de tener el control parental, de los límites. Lo que tú dices es verdad, de los límites con el celular. Entonces, ve uno niños que ya tienen su celular y a las 11 de la noche están chateando, a las 11 de la noche están mandando mensajes. Entonces dicen los papás, es que ya yo le di el celular y yo nunca puse la norma, entonces ya es muy tarde. No, nunca es tarde. Podemos Nunca empezar tarde. y podemos empezar como a tener esos límites desde la casa, desde que les damos el celular por primera vez. Por acá también tenemos una pregunta, Angie, sobre la autoexploración. Cuando Antes ellos de, empiezan, te iba a decir, antes, Ani, de responder esta pregunta, quería decirles también la importancia de una herramienta que la damos por hecho y es tener tiempo de calidad con nuestros hijos. Porque cuando un niño entra en este mundo de la pornografía, algo está saciando, algo está llenando a través del consumo de pornografía. ¿Qué está pasando en nuestra casa? De pronto hay papás que, no sé, el trabajo, o sea, somos papás que trabajamos, que tenemos responsabilidades, pero darles tiempo de calidad a nuestros hijos es otra herramienta porque todo este tipo de adicciones y de comportamientos muchas veces y generalmente están ligados porque quien consume encuentra algo en esa situación, algo se está satisfaciendo que no somos conscientes de que entonces el tiempo, tener tiempo de calidad con nuestros niños, armar planes, yo siempre le digo a los papás, ten tu día de mamá e hijo, tu día de niñas, el papá su día de fútbol o de, yo qué sé, o de tocar guitarra o de lo que les guste, pero un tiempo realmente de calidad donde nos interesemos realmente por lo que a él les gusta. Yo les digo, miren, la curiosidad, así como en los adolescentes está a flor de piel, en nosotros los adultos también tiene que estar en flor de piel. Oye, ¿te gusta el reggaetón? A ver, ¿y cuáles te gusta? Ven, buscamos la historia de J Balvin o de, yo qué sé, de Maluma, y ya te, ¿qué te parece eso? Y quieres ver esa película, ven, la veo yo primero y después veo si la puedes ver o te acompaño a verla. Entonces, acompañar mucho es otra herramienta. Frente a la autoexploración, miren, es normal que se dé y ahí lo que tenemos que hacer es hacer una psicoeducación clara, no poner etiquetas de sucio, puerco, cochino, se te va a caer. O sea, ojo con el lenguaje. Hay que ver en qué momento de la exploración está, ¿no? Un niño entre los 4 o 5 años es normal que esté explorando su cuerpo, lo que está sintiendo, pero si a mí eso me pasa con un niño de 12 años, 13 años que tiene una exploración tan abierta, tienes que indagar, bueno, ¿qué está pasando ahí, no? Entonces, hacer consciente de y observar qué tipo de autoexploración está haciendo. ¿y a qué edad se considera normal la masturbación? Por aquí pregunta Yoda. Mira, la masturbación es una conducta donde la persona está mitigando la carga sexual, o sea, como el impulso sexual, por decirlo así. Yo, desde mi enfoque, Ani, nunca, digamos que le digo al niño o al adolescente, mastúrbate porque así vas a liberar. Siempre busco otros mecanismos para hacerlo, porque esto al final lo que genera es conductas de autoplacer, donde el sistema de recompensa del cerebro
pues le estoy quitando esa capacidad de espera, ¿no? Entonces, siempre los llevo a, yo pongo esta en la mano. Si tú solo le das la opción de masturbarte, pues así te quedaste. Pero si tú abres la mano y buscas otras opciones para que ya haya esa descarga, ese estímulo que está teniendo tu hijo por las hormonas, por lo que está pasando en los cambios del cuerpo, te van a ayudar. El ejercicio, el distraer, el poner otro punto de atención, desde mi enfoque lo manejo así. Y ahí tocaste ese tema que me parece a mí importante tener claridad y es que funciona con todo. Cuando nosotros les decimos que no a los hijos y es porque no y ya, no les damos más opciones como lo que tú estás diciendo, claro, eso genera más curiosidad, eso genera más deseo de hacer eso que me están diciendo que no lo haga. Ah, bueno, es que a mí no me gusta que escuche reggaetón, listo, pero ¿qué te gusta el reggaetón? No sé, es que el ritmo es muy rico. ¿Y qué te gusta? ¿Qué canción te gusta? No, me gusta es como suena y que para bailar, listo. ¿Qué tal si buscamos juntos otro tipo de canciones que tenga ese mismo ritmo, que también lo puedas bailar y que no tenga ese contenido? Porque el Ujú, contenido a veces no tiene las frases, las palabras adecuadas para tu edad. Perfecto. Entonces, darle como un abanico de opciones a través de los cuales se puede canalizar todas esas energías, todos esos deseos y esos impulsos y que tenga muchas actividades y que pueda estar también muy ocupado para que sea pues como válido ese no, ¿cierto? ¿Por qué no? ujú, Pero qué otra cosa chévere me puedes ofrecer, mami, si no es hacer esto, ¿cierto? Cuando ujú. dicen es que estoy aburrido, es que ¿qué más hago? Es que estoy aburrido. No le damos ese abanico de opciones, mira, puedes hacer esto, esto o esto, sin que tengamos, porque Carlos González dice, no es que tengamos que ser recreacionistas de nuestros hijos toda la vida. Ah, exacto. Y no tener miedo, Ani, a que se aburran, porque eso pasa en la vida, nos aburrimos y tienes que ver cómo, o sea, qué otras opciones tienes. Yo quiero con esto que decían de la pregunta de a qué edad se considera normal la masturbación. Ojo, yo no quiero que sonemos nosotros acá ni satanizadoras ni mojigatas. Hace poco salió un informe donde decía que la masturbación se quería probar porque era un mecanismo de liberar el estrés y liberar todas las canales de estrés de nuestros niños. Y lo que yo les digo es, miren, es importante hablarle a los niños de qué es la masturbación, por qué pasa, en qué etapas del desarrollo pasa, a las 12, 11 años, los niños pueden empezar a tener estas, estos deseos de estas conductas, pero lo que les decía hace un momento, den otras opciones, porque cuando tú estás facilitando que tu hijo se masturbe, lo que está pasando en tu cerebro es que hay poca capacidad de espera. El sistema de recompensa se va atrofiando y esto a largo plazo tiene consecuencias importantes en nuestra toma de decisiones, en lo que duras en un trabajo. Tu hijo puede canalizar el estrés de mil maneras más. No es solamente a través del autoplacer y el bienestar, porque eso es lo único que nos mete a ni es una cultura hedonista donde yo tengo que estar bien, donde yo me tengo que liberar a costa de lo que sea. Y eso al final no es sano para la comunidad y tenemos que entender que estamos en comunidad y le tenemos que enseñar a nuestros adolescentes que en ese momento es tan difícil porque están tan egocéntricos que tú estás en comunidad, estás con otros. Entonces también hacer conciencia de eso. Y también ahí eso que mencionaste, Angie, no solamente, pues, o sea, todo esto que dices de por qué no es importante, pero también tener en cuenta que eso también puede ser un desencadenante en futuras relaciones posteriores, cuando ya empiecen su relación de pareja formal, que ya estén como con su novio, su novia, o ya se vayan a casar, o hasta en el mismo matrimonio. Como el Uh cerebro -huh. tiene memoria, trae como esas memorias y esos recuerdos y eso placentero, pero ya tiene ahí a una persona al lado, ¿cierto? Con la que puede hacer muchas cosas, entonces como trabajarlo, o sea, por eso es importante trabajarlo, porque eso a largo plazo siempre, siempre va a salir en la Uh -huh. convivencia, con el matrimonio. En las relaciones interpersonales. O sea, mira, en España hay estudios, Ani, por ejemplo, de cuántos jóvenes sufren de eyaculación precoz a los 25 años. O sea, que uno dice como, tiene 25 años, está empezando a vivir, está empezando sus relaciones afectivas y ya sufren de este tipo de cosas por una sexualidad y una manera de vivir la sexualidad de manera precoz.
Exacto, a eso es a lo que me refiero. Hay otros tipos de disfunciones sexuales que pasan en la adultez por culpa de esos malos manejos que se le da a la adolescencia y porque muchas veces también como papás nos da mucha pena hablarle a nuestros hijos de esos temas abiertamente, Ujú. desde chiquitos. Entonces nos descargan eso a las psicólogas de las instituciones o a las profes, ay, háblele usted que yo no sé ni cómo hablarle. O lo llaman a uno, ven y yo qué hago, qué le digo, es que me preguntó esto, yo qué hago, cómo hacer. También tener mucho cuidado los papás porque no, cuando él se duerme, yo aprovecho y hago las cosas con el papá porque no se dan cuenta. Entonces, piensan que es que subestimamos a veces demasiado a nuestros hijos, que porque están muy Ujú. chiquitos, que porque no se dan cuenta, y desde ahí, desde casa, de cómo manejemos nosotros nuestra sexualidad con nuestra pareja, desde la casa se aprenden muchísimas cosas. Y es que cuando tú le das ese valor al cuerpo, ¿no? Que en la pornografía está tan distorsionado. O sea, en la pornografía el cuerpo es un objeto de placer, punto. Y también quiero hacer énfasis en eso. Nosotros acá no estamos diciendo que la sexualidad es mala y es negativa. O sea, la sexualidad es algo precioso que además atraviesa todas las etapas del desarrollo del ser humano. Pero si yo no la aprendo a ver desde ese lugar, se vuelve algo de solo placer, de solo objeto, de solo es mi deseo y la sexualidad se vive con otro y en otro. Entonces es muy importante también hacer conciencia de eso, ¿no? La pornografía lo que hace es objetivizar el cuerpo, da un concepto erróneo de la sexualidad, simplemente es tu autoplacer y ya. Y la sexualidad tiene una dimensión gigante de unidad, de entrega con el otro, que si los niños empiezan a aprender a eso, van a tener relaciones afectivas mucho más sanas, porque al final cuando tú entras en un momento o cuando empiezas tu vida sexual, no está desligado de tu emocionalidad, no está desligado de tu afectividad. Y creo que es importante también decir esto y es, ojo con esto, detrás de la pornografía hay un mercado altísimo de trata de personas. Y eso es otro tema que nos podría dar para otro live que la gente no toca. Detrás de eso hay muchas mujeres con trauma, con abuso sexual, obligadas, que también es importante decir eso, cuando permites o validas el consumo de pornografía, detrás de eso estás validando que hayan abusos sexuales, que haya maltrato hacia la mujer o hacia el hombre, hacia los niños. Cada vez la pornografía infantil también está con unos índices altísimos. Entonces, hacernos conscientes de eso, ¿no? Del mundo detrás que hay de la pornografía. Así es. Bueno, nos quedan 10 minuticos, Angie, y rico que nos cuentes, nos muestres el libro, nos cuentes sobre el libro, dónde se compra, de qué trata el libro, qué van a encontrar ahí las personas que estén interesadas en adquirirlo. Eh, ahí lo vemos al revés. Sí, Ah, no, ya. ahí, ya. El libro se llama Atrapados en el engaño, la pornografía en la adolescencia, una guía para papás. Es un libro donde ustedes, muy breve, muy conciso, donde los papás van a encontrar qué es la pornografía, cuáles son esas banderas rojas que tienen que tener en cuenta para darnos, para evidenciar que tu hijo está consumiendo pornografía. Encuentras también, bueno, cómo puedo prevenirla, qué hacer, porque no solo podemos hablar de cuando ya está el problema, sino muchas cosas se pueden evitar cuando tienes buenas pautas de prevención. Entonces, en el libro van a encontrar eso. Lo pueden encontrar por Amazon. En Colombia está por Amazon, pues por internet, lo pueden bajar, lo pueden comprar y lo pueden tener en el iPad o en el ebook. Y ya en México, que es donde digamos, donde está la editorial, pues lo pueden encontrar en librerías y ya en físico. Pero en Colombia lo puedes adquirir por Amazon y te llega virtual. Bueno, ¿qué más programas, talleres haces? Los podcasts, ¿qué otro tipo de información? ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde te encuentran? Tienes, gracias a ti, yo, Dani, no sé si quedaste clara como con las respuestas, si tienes alguna otra pregunta, aprovecha que nos quedan 10 minuticos con la experta. Hoy estamos hablando sobre adolescencia y pornografía. Ángela ha estudiado mucho sobre el tema, pues es coautora de un libro que habla sobre esto y nos puede aclarar las dudas. Si no alcanzamos a aclarar dudas por este medio, nos escriben por el interno y con mucho gusto vamos resolviendo las preguntas. Angie, talleres, háblanos un poquito sobre el podcast, ¿qué más pueden encontrar ahí en tu página? ¿Dónde te encuentran?
Me encuentran por Instagram, Ángela Pradilla Psicóloga. Tengo un podcast que se llama Viajando hacia tu interior. Ahí van a encontrar todo el tema de las heridas, de lo importante que es reconocer nuestras heridas desde la infancia, de cómo superarlas. Es un podcast que está en Spotify, ahí lo pueden encontrar. Y bueno, digamos que ahorita estoy más dedicada a la consulta particular. Cualquier duda que tengan me pueden escribir por Instagram. A veces saco talleres digamos, dirijo conferencias para papás en educación en crianza, con todo este tema de la pornografía, el manejo de la tecnología, que es algo que tenemos que aprender, Ani. Eso es lo que hago yo. Así es. Giovanni dice que muy claro, que muchas gracias, siempre es mejor dar otras opciones, muchas gracias. Sí, Giovanni, tienes toda la razón, es que el tiempo es tan corto que uno quisiera hablar de tantas cosas, que se le va volando este espacio y como Instagram a veces no guarda los likes, yo soy corriendo para que no me queden empezados. El live queda grabado para los que apenas se están conectando, no se preocupen, queda acá grabado, lo pueden ver en cualquier momento y también procuro siempre subir mis lives a mi canal de YouTube que se llama Ana María Barrera Ortiz. Ahí pueden encontrar todos estos temas tan maravillosos. A ti, Erika, por haber participado y por habernos acompañado. Si tienen temas que quieran sugerir, me pueden escribir por el interno, temas que quieran proponer porque les está pasando a ustedes o al vecino. A veces hablamos en tercera persona, no pasa nada. Yo trato de tener en cuenta todos esos temas y que esto se convierta como una biblioteca auditiva para todos ustedes, para todos los padres de familia y para las personas que tenemos hijos que queremos acompañar estos procesos del desarrollo de la manera mejor posible. Entonces, muchas gracias por haber participado, gracias a todos los que hoy se conectaron, a ti, Angie, por haber aceptado mi invitación, que quede esta puerta abierta para futuros encuentros y te mando un Claro que abracito sí. desde acá hasta que nos volvamos a ver en algo presencial acá en Medellín o en Bogotá. O en Bogotá, mi bienvenida, gracias a ti, de verdad. A todos los papás que nos están escuchando, hoy es ser valiente, ser papá, pero creo que vale la pena educar en el amor, en el respeto, así que aventúrense a formarse y a tener conocimiento de todo esto todos estos desafíos que están viviendo hoy nuestros adolescentes y que no los podemos como quitar, pero sí los podemos acompañar. Así que muchas gracias y bueno, ahí estamos en contacto. Me gusta mucho cerrar los lives como con una frase. Esta semana va a salir una frasecita tuya en mi Instagram, pero como un mensaje que le quieras dejar a estos papás, aparte de lo que les acabas de decir tan lindo, que se resuma en este live. La conexión, conecten siempre con sus hijos, busquen conectar y sean Qué bonito, curiosos. qué bonito. Muchas gracias. Te mando un abracito desde acá, desde Ay, Medellín y espero también. que estés muy bien. Chao a todos y muchas gracias. Cuídate, Ani.